Éxodo capítulo 15 y el verso 22, dice así en el nombre de Jesús: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y al final dice: y ahí los probó. Y ahí los probó. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero predicarle bajo el tema marcando la diferencia frente a las dificultades. Marcando la diferencia frente a las dificultades. Creo que una de las situaciones que hay a nuestro alrededor es que como sociedad siempre nos comportamos en base a lo que miramos. Cuando empezó esto de la situación de la pandemia, se comunicó que iban a empezar a haber escasez y limitación de ciertos productos por la situación de que se iban a bloquear varios medios de transporte, y automáticamente mucha gente empezó a abarrotar las tiendas y a agotar ciertos productos. Y mucho de ese comportamiento fue por lo que imitaban de otros, no porque necesariamente fuera algo de urgencia en ese momento, sino porque otros lo hacían, por eso otras personas seguían el mismo comportamiento. Y eso es una de las cosas que podemos notar en este pasaje, que en la Biblia nos habla de un hombre llamado Moisés que tenía un propósito divino de parte de Dios. No obstante, se encontró con un grupo de personas que al parecer iban contra la corriente de lo que Dios quería hacer a favor de ellos. Y una de las cosas, hermanos, que sana el corazón de cualquier hijo de Dios es cuando sabemos que estamos conscientes que de una u otra manera vamos a enfrentar aflicciones y contrariedades en esta vida. Cuando usted está mentalizado de que en algún momento de su caminar como hijo de Dios van a haber dificultades, eso le alivia mucho en su fe. Porque la Biblia nos dijo a través de Jesús que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confiad. Entonces, siempre Jesús nos anticipó. Nunca nos metimos a una vida en el Evangelio donde no supiéramos, donde fuera incierto. No, siempre Jesús dio ciertas pautas o parámetros que nos hacen entender cómo Él obra y cómo Él nos encamina. Pero una de las cosas que nos da certeza y que debemos de tener claros es que siempre Dios nos va a dar la victoria en medio de cualquier situación y por encima de cualquier dificultad. Pero para ver esas victorias, hermanos, tan anheladas, va a requerir de nosotros y de usted desarrollar una fe como aquella mujer que tenía el flujo de sangre, que estuvo dispuesta a arrastrarse aún en medio de las personas por tal de tocar el manto del Señor Jesucristo. Esa mujer no se quedó limitada a su condición, sino que ella vio posibilidades donde no las había. Ella buscó opciones donde parecía que no las iba a encontrar. Y personas, hermanos, que toman la actitud como la de esa mujer es gente que entiende que el dolor puede ser inevitable en la vida, pero el sufrimiento siempre será una opción. Gloria al Señor Jesucristo. El sufrimiento siempre va a estar ahí, siempre va a haber dolor, siempre va a haber algo que te afecte y eso va a ser inevitable. Pero el vivir una vida de sufrimiento y de queja, eso va a ser opcional en la vida de cada creyente. Y sé que, hermanos, en esta tarde estoy convencido que le estoy hablando a gente y a personas que han tenido que enfrentar situaciones, conflictos cotidianos, cosas que muchas veces nos provocan estrés, pero también hay gente que se está enfrentando a adversidades, se han puesto cara a cara con situaciones que nunca se imaginaron enfrentar. Y el problema, hermanos, es que hay gente que trata de exorcizar ese dolor aislándose de la presencia de Dios. Hay gente que piensa
piensa que el dolor de las dificultades se va a desaparecer cuando usted toma cierto aislamiento de la gloria de Dios, cuando fue el mismo Señor Jesús que nos dijo que sin Él nada podemos hacer. Eso quiere decir, hermanos, que los momentos amargos no se sobrepasan en la soledad, sino que se vencen aprendiendo a levantarse con la ayuda correcta que solamente la provee nuestro Señor Jesucristo. Usted nunca va a poder levantarse de ninguna situación en su propia capacidad, porque por eso es que Dios ha venido a este mundo, por eso es que Dios ha venido a nuestra vida a poder solucionar y restaurar aquellas cosas que nunca nosotros habíamos podido cambiar. Y en el pasaje que leímos, vemos a una multitud de personas viviendo una de las peores situaciones de su vida, pero a la misma vez siendo transformados por el medio de esa aflicción de una manera negativa. Esa persona estaba afrontando una situación que no los estaba cambiando para aumentar su fe, sino que los estaba llevando a una posición de decadencia, a una posición donde estaba contaminando su corazón. Sin embargo, también podemos ver en paralelo la vida de Moisés viviendo la misma situación de aflicción, pero con la gran diferencia que Moisés, en vez de dejarse transformar por esa aflicción, Moisés estaba transformando su situación en una oportunidad. Qué maravilloso cuando nosotros como hijos de Dios logramos ver por encima de nuestro problema una oportunidad, un momento para que Dios pueda glorificarse. Muchos de los milagros que Dios hizo en la Biblia fueron a causa de problemas, obstáculos o enfermedades, y de igual manera van a venir problemas, obstáculos y enfermedades a nuestras vidas que van a ser oportunidades para ver grandes promesas de Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando estaba Lázaro muerto, le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se dio cuando Lázaro fue levantado de entre los muertos. Y es precisamente, hermano, eso lo que hoy en día, gloria al Señor, diferencia a un verdadero hijo de Dios, diferencia a un escogido de Dios de uno que solamente ha sido llamado. Porque la Biblia dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y esa separación sucede cuando los dos son expuestos a las aflicciones. Es ahí cuando empieza a haber la separación. Es la aflicción, hermano, lo que separa a la gente de los que solo caminan por vista. Es la aflicción lo que separa a la gente de aquellos que confían realmente en el poder de Dios. Es la aflicción lo que separa a los religiosos de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La aflicción siempre marca dos bandos dentro de la Biblia, y en ese momento de aflicción se marca una separación de toda la gente que dudaba de Dios contra Moisés, que tenía una fe inconmovible. Algunos estudiosos dicen que la cantidad de personas que estaban en aquel momento siendo guiadas por Moisés era un aproximado de 4 millones de personas. Imagínense, un líder, un hombre de fe, tenía que enfrentar a 4 millones de personas que estaban en contrariedad, que estaban contradiciendo las promesas y aquello que Dios había declarado para sus vidas. Mientras que un grupo murmuraba, Moisés confiaba. Mientras un grupo se sacaba quejas y lloro, Moisés alababa a Dios. Mientras un grupo quería retroceder, Moisés estaba listo para avanzar. En otras palabras, hermano, lo que usted y yo debemos de aprender a marcar es la diferencia entre las multitudes. Es cuando las dificultades acrecentan, es cuando los problemas parecen que no los vamos a poder resolver. Es ahí cuando usted debe de resurgir con su fe y decir: yo le he creído a Dios y yo no he visto justo desamparado ni que mendigue pan. Y a ese Dios todopoderoso es el que yo le estoy sirviendo. Aleluya. Es maravilloso ver gente así, hermano. Gente que está dispuesta a conquistar lo que parece inconquistable. Gente que está dispuesta a alcanzar aquello que parece inalcanzable. Y eso solamente se puede hacer por medio de la fe. Es por eso que aquel hombre, cuando estaba con su paje de arma, le dijo: mira, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero con muchos o con pocos Dios nos dará la
la victoria, aleluya. Y vamos a ver la gloria de Dios en medio de esta situación. Pero usted tiene que pararse firme. Con ustedes, con mi familia o sin ustedes, yo voy a ver la gloria de Dios. Porque la fe es personal, la fe es individual, la fe nunca es grupal, la fe tiene que ser individual. Y por un justo, dice la Biblia, los muchos pueden ser justificados en una familia, pero necesita haber un hombre o una mujer determinado a creerle a Dios como lo hizo Moisés. Hermanos, en estos días se ha levantado una cantidad de personas, se ha levantado una cantidad de generaciones que se ponen a criticar, que se ponen a murmurar, a renegar de todo lo que están viendo. Empiezan a criticar al gobierno, empiezan a criticar aquí, a criticar allá, y esto y lo otro, pero no, eso no cambia nada. La crítica y la queja nunca ha cambiado ninguna situación. Personas que deberían de levantarse en este tiempo con el carácter de Moisés, persuadidos para ver algo mayor por encima de la crisis. Oh, hermano, ese tipo de personas se está volviendo cada vez más escasos. Cada vez se vuelven más escasos ver personas que dicen, vamos a ver algo detrás de todo esto, vamos a ver la gloria de Dios. Ahora se ha vuelto una marea de comentarios negativos. Ahora todas las pláticas, todas las reuniones que hay por el teléfono, los comentarios siempre tienen que ver con algo negativo. ¿Por qué no marcar la diferencia nosotros como hijos de Dios, hermano? Yo siento que Dios en estos últimos días, estoy convencido, va a levantar un pueblo, un remanente con una fe tan poderosa en el nombre de Jesús para transformar ambientes que antes estaban siendo dominados y controlados por el mismo infierno. Aleluya. La Biblia dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Si hay algo que va a vencer al mundo, no es sus palabras, no es su pensamiento, no lo que usted puede hacer, sino que la fe que Dios nos ha dado. Aleluya. No hay aflicción que Dios no pueda transformar, hermanos. No hay problema, no hay enfermedad, no hay virus que mi Cristo no pueda sanar dentro de nosotros. Aleluya. Aún la Biblia dice que ni la misma puerta del infierno podrán resistir el avance de la iglesia, porque Dios es arriba en los cielos y también es Dios abajo en la tierra. Aleluya. Así que nuestro Dios, al cual usted y yo servimos, es un Dios poderoso. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Yo siento la presencia de Dios en esta tarde. Aleluya. Cuando Moisés, hermano, se vio enfrentando esa situación en la que estaba siendo rodeado por un montón de gente con un espíritu de incredulidad, Moisés recordó algo que había Dios puesto dentro de él que nadie más sabía. Hermano, Moisés en lo natural tenía sed como el pueblo. Moisés en lo natural estaba cansado al igual que el pueblo. Moisés en lo natural también se sentía desesperado por la situación. Y yo quiero decirle algo, no estoy criticando ni señalando que usted no se preocupe, que no sienta en algún momento desesperación, pero no quiero que usted lo tome como una opción ni como un estilo de vida para justificar lo que Dios sí puede hacer a través de su fe. Pero la gran diferencia, hermanos, no estaba en aquello que, gloria al Señor Jesucristo, que uno siente externamente. La gran diferencia no está solamente en lo que podemos sentir. Usted necesita saber, hermanos, que hay cosas externas que Dios las puede suplir, pero hay cosas externas que también aún el enemigo puede aprovecharse para poder tomar lugar y ventaja de ellas. Hermano, hay cosas eternas que Dios ha depositado en nosotros que son mucho mejores que nuestra capacidad, que nuestro talento, que nuestra fuerza o habilidad para poder desarrollar un trabajo. No, hermano, cuando usted está convencido de lo que Dios ha puesto en usted, que es lo que dice la Biblia en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, hermano, cosas maravillosas van a empezar a acontecer a su alrededor, porque Dios ha depositado algo grande dentro de su vida. Pero es momento en esta hora de recordar eso grande que Dios ha puesto dentro de nosotros. Es por eso, hermanos, que los ojos naturales
naturales el pueblo hebreo y Moisés parecían estar al mismo nivel, pero hermanos, había algo depositado dentro de Moisés que estaba marcando la diferencia. Había algo dentro de Moisés que le estaba haciendo pararse firme y estable en aquello que Dios le había prometido. Es por eso, hermano, que usted a su alrededor puede ver un montón de necesidades en el mundo y mirar dentro de la iglesia y pareciera que hay las mismas necesidades, pero no, hermano, hay algo dentro del pueblo de Dios que está marcando la diferencia en este tiempo. Hay algo dentro de su vida que está marcando la diferencia, que tal vez el ojo natural no lo puede ver, pero en la atmósfera espiritual, hermano, hay ángeles que están acampando alrededor de su vida y hay cosas que no han acontecido simplemente porque a Dios le ha placido bendecirlo a usted. La Biblia dice en Salmo 92:12: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de ojalá que esto esté plantado en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aleluya. No solamente está hablando de su edad física, no, hermano, usted ha atravesado por muchas situaciones, pero aún, hermano, el Señor nos va a dar fuerza para reverdecer en este tiempo. Y una de las cosas que Moisés pudo entender y que el pueblo no miraba que había dentro de él es que aún haciendo lo correcto puede uno sufrir en la vida. Eso es lo que Moisés entendía. Eso fue una de las primeras cosas que Moisés entendía, que aún usted combinando lo correcto, haciendo lo correcto, puede sufrir momentos de adversidad. Oh, hermanos, esa es una de las cosas que desanima el corazón de muchos. Esa es una de las cosas que contamina el corazón de muchos creyentes. Cuando las cosas empiezan a salir mal, cuando las cosas que usted estaba planeando no funcionan ni florecen como usted estaba esperando que florecieran. Oh, hay momentos donde la escasez empieza a resaltar más que la bendición de Dios, porque usted puede hacer cosas correctas, usted puede vivir correctamente, usted puede ofrendar y puede ser fiel a su iglesia, pero aún así no lo va a usted a poder hacer o volver una persona que no va a recibir dificultades, no lo vuelve una persona inmune a las dificultades. Aún, hermanos, yo como pastor, hay momentos en que yo he visto que he hecho todas las cosas correctas, he caminado correctamente, he sentido la dirección de Dios palpable en mi vida, pero al final del mes me topo con algo que no me salía como yo quería. Y hay veces que yo me he puesto a contradecir: Señor, pero si yo sentí que hice toda tu voluntad, hice todo lo que tú me estabas pidiendo, y al final en esto que yo necesitaba tu respuesta no sale como yo quiero. Y el Señor ha tenido que tratar conmigo para que eso no contamine mi fe. Hermanos, yo le tengo que decir algo en esta tarde: no hay peor actitud en una persona que adoptar en un momento de dificultad una actitud de autocondenación. No hay peor cosa que un cristiano pueda hacer que adoptar una actitud de que todo me sale mal, que yo no sé qué Dios tiene contra mí, de plano que yo soy un fracasado. No permita que los momentos contrarios le hagan sentir a usted una autocondenación. Moisés sabía que estaba siguiendo lo que Dios le había pedido. Moisés sabía que estaba siguiendo la visión guiada por el Espíritu Santo sobre él para poder llevar al pueblo a algo mucho más grande. Sin embargo, aún con todo eso se topó con un gran problema. Es por eso que la Biblia dice: siempre van a haber aflicciones en tu vida, pero confía, aleluya, porque de todas ellas te librará Jehová. Usted tiene que entender, hermanos, que hay una gran diferencia entre su vida y la del impío. Usted tiene que entender que hay una gran diferencia entre el pecador y usted que ha sido lavado con la sangre del Cordero. No es lo material, no es lo que tiene la cuenta bancaria, ni tampoco son los niveles de problemas, no, sino que es la unción que Dios ha depositado dentro de usted. Cuando usted se mantiene avivando la unción y el fuego de Dios sobre su vida, usted siempre va a sobresalir en cualquier dificultad. Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el don que hay en ti.
porque eso es lo que te mantiene a flote en las dificultades. Eso es lo que te mantiene poder salir adelante de cualquier obstáculo. Hermanos, las contrariedades de la vida son una de las cosas que terminan confundiendo a muchos cristianos en los momentos de aflicción. Las contrariedades son las que muchas veces nos sacuden y nos confunden en la vida, porque usted puede darse cuenta, Elías, después de haber enfrentado a profetas falsos de Baal y haber visto la gloria de Dios descender en fuego para consumir el altar, oh hermano, eso es para que Elías se sintiera con una fe súper poderosa. Pero en el momento que Elías escuchó amenazas de muerto, en ese momento fue algo que contrarió totalmente su fe, al grado que le hizo desear la muerte, al grado que le hizo huir al desierto, al grado que le hizo meterse en una cueva, al grado de hacerle sentir que era la última persona sobre la tierra, que era la única persona que estaba sufriendo problemas. Pero hermano, ese es el problema cuando estamos enfrentando dificultades. El diablo siempre trata de robarle la unción de Dios sobre tu vida y empezar a inyectar un espíritu de victimización. Eso es lo que el diablo trata, de que usted empiece a sentirse víctima de las circunstancias. Eso es lo que Elías había hecho. Ahora voy a huir, prefiero la muerte, me voy a meter aquí, me voy a esconder allá. Señor, solo a mí me están pasando estas dificultades. Eso es lo que el diablo trata de hacer, sustituir la unción de Dios y empezar a meter un espíritu de victimización dentro de su corazón. Es por eso que hay gente que en momentos difíciles empieza a pensar que todo lo que le está aconteciendo negativamente es porque han hecho algo incorrecto delante de Dios, es porque tal vez han pecado, algo hay en tu vida que por eso te están viniendo, y el diablo empieza a susurrarle al oído y decirle: ya ves, aunque vivas correctamente siempre te van a venir problemas, mejor estabas en el mundo, porque mira, estás peor que la condición en la que estabas antes. Pero es una mentira del diablo, hermano. Esa es una artimaña del enemigo que está queriendo trabajar dentro de su corazón. Es necesario que usted recuerde esto en esta hora, que cuando vengan los tiempos difíciles, usted no empiece a autocondenarse, sino a reclamar las promesas de Dios sobre su vida, y Él lo va a terminar levantando por medio de la fe en el nombre de Jesucristo. Aleluya. La segunda cosa que Moisés pudo entender frente a esa gran dificultad es que nunca le puede poner un punto final a una situación. Nunca se le puede poner un punto final en algo donde Dios está trabajando. Usted, hermanos, aleluya, tiene que entender que por muy confundido que se sienta frente a una dificultad o frente a una pérdida, la última palabra siempre la va a tener Dios en cualquier momento. Y eso fue el error que cometió el pueblo. Dice que al ver las aguas, ellos mismos se apresuraron a ponerle un nombre y le pusieron Mara, que significa amarga. Hermanos, esa palabra amarga no significa que la palabra tuviera un sabor desabrido y que no se pudiera probar. No, esa palabra Mara significa que esas aguas estaban envenenadas, que no se podían beber, que literalmente si usted la probaba iba a caer muerto. Eso es lo que significa la palabra Mara. Yo he escuchado personas, testimonios de gente que ha cruzado la frontera atravesando el desierto y no han tenido que beber, y cuando han encontrado agua del charco con lodo se han tirado de rodillas para tomarles agua por tal de saciar la sed, pero esa gente no podía probar de esa agua. Ahora imagínense la desesperación que empezó a invadir el corazón de ese pueblo. No era solamente que decir: la Moisés, mira lo que estamos pasando. No, la gente empezó a hablar y a apedrear a Moisés. Imagínense en el nivel de frustración que la gente estaba, en el nivel de necesidad que el pueblo estaba, al grado de apedrear a un líder por lo que estaban enfrentando. Hermano, la situación de Israel era tan compleja, era tan difícil como la que muchos están enfrentando en este momento. Hay momentos que usted quisiera darse duro con cualquiera por la situación que está pasando. Hay gente que aún cuando no habían ciertos recursos y eran los últimos, hasta se peleaban y se peleaban entre ellos. Porque cuando hay necesidad de algo, muchas veces empezamos a sacar la peor versión de nosotros. Yo miraba un artículo y decía: esta crisis, esta pandemia, en algunos va a sacar la peor versión de ellos.
Pero yo en el nombre de Jesús oro para que en medio de esta crisis no salga la peor versión, sino que salga la mejor versión. La fe que Dios le ha dado y que lo ha procesado durante todo este tiempo va a salir a luz, y usted se va a poder parar firme y decir: yo confío en Jehová de los ejércitos. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero yo del nombre de Jehová tendré memoria. Aleluya. Esa es la certeza que nosotros tenemos en este momento. El pueblo empezó a declarar una palabra de amargura sobre esas aguas. Empezó a decretar algo que no le tocaba decretar. Tenga cuidado con lo que usted está declarando. Tenga cuidado de dejarse llevar por la situación y empezar a hablar cosas que no debería de estar hablando, porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la palabra. Y la Biblia dice: aprende a hablar palabras de vida. Usted tiene que, como hijo de Dios, hablar vida donde parece que aquello se está escaseando. Hablar vida y promesas de Dios donde parece que usted no puede suplir las necesidades. Porque lo que usted no puede cambiar en este tiempo, hermano, yo le aseguro que la fe en nuestro Señor Jesucristo sí lo va a hacer. Sí lo va a hacer. Es por eso que yo platicaba con hermano Gerson y le decía: hermano, a pesar de que nuestro país, Guatemala, está pasando una gran crisis, yo le aseguro que hay gente que está viendo milagros sobrenaturales sobre su vida. Porque cuando usted no tiene opciones a dónde correr y solamente levantar sus ojos a los cielos, es ahí cuando empiezan a suceder cosas milagrosas. Aquí, hermanos, tenemos mucha oportunidad de poder tocar puertas, y sé que se abren oportunidades, aunque no obstante no suple todo, pero hay donde ver qué necesidades se pueden suplir. Pero, hermanos, no hay nada mejor que aprender a declarar las promesas que Dios nos ha dado. Qué maravilloso es cuando usted sabe que hay promesas que Dios le ha dicho desde hace mucho tiempo, y tal vez usted no se acuerda, pero están firmes ahí para usted. Están ahí, solamente que acceda a ellas. Su Dios no solamente es Dios de bendición cuando todo marcha bien, no, su Dios es también Dios de batalla. Jehová de los ejércitos, Él peleará por vosotros, dice la Biblia, y vosotros estaréis tranquilos. Pero esa tranquilidad solo se alcanza cuando usted sabe lo que Dios ha depositado dentro de su vida. Usted literalmente puede estar caminando en un valle de dificultad y de limitación en este momento, pero nunca, hermano, nunca declare lo contrario, lo que Dios quiere hacer en usted. Su matrimonio sí se puede restaurar, sus hijos sí se pueden restaurar en el nombre de Jesús, su economía sí se puede levantar en el nombre de Jesús, su salud sí puede ser restaurada en el nombre de Jesucristo. Oh, pero es tiempo de dejar a un lado las críticas, dejar a un lado los comentarios negativos y dejar que Dios sea Dios y que Él tenga la última palabra en nuestra situación. Cuando Jesús transformó el agua en vino, Él nunca le dijo a las personas que fueron a traer, los sirvientes, nunca le dijo: vayan a traer y les voy a explicar cómo lo voy a hacer, y miren, lo voy a hacer así. No, Él solo dijo: vayan, allá hay unas tinajas y llénenlas de agua y tráiganlas. Y cuando las trajo, le digo: pruébenlas y llévenlos con el maestro de sala. En ningún momento le dio explicación. En ningún momento Él dijo: así lo voy a hacer. No, fue un instante. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermano. Cuando estamos en la crisis, no tenemos que estar pidiéndole al Señor a ver cómo lo va a hacer. Ese es el problema de mucha gente, que siempre quiere que Dios le anticipe cómo va a hacer las cosas, que Dios le diga cómo lo va a hacer. No, hermano, cuando nuestro deber solamente es confiar y depender en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es Dios, porque Él es soberano y Él va a hacer las cosas como Él quiere. Aleluya. Cuando el hijo pródigo se fue, toda la gente lo dio por perdido. No, su hijo ya se tiró a la perdición. Su hijo nunca se va a levantar. Su hijo nunca va a ser un buen cristiano. Pero en el momento que menos se imaginaron, Dios tocó el corazón de ese joven. Ahí donde estaba metido, en medio de la suciedad de los cerdos, ahí Dios lo tocó. Entonces nunca me diga que es demasiado tarde para que Dios restaure una situación. Su situación puede estar gritando que todo es fracaso, pero Dios siempre tiene la última palabra. Yo creo que mi Dios es firme, porque Él dice que nunca se retracta de sus palabras, porque nunca miente, porque lo que Él dice así se hace. Y cuando Él dice esta puerta se cierra, se cierra. Y cuando Él dice esa puerta se mantiene abierta, se va a mantener abierta a favor suyo.
pero es necesario que usted le crea al poder de nuestro Señor Jesucristo. La tercera cosa que Moisés sabía y que la gente ignoraba que estaba dentro de él es que toda obra de excelencia, toda obra de fe siempre va a despertar críticas. Siempre que usted camine lo correcto va a ser criticado. La Biblia dice en el verso 24 que el pueblo murmuró contra Moisés. Siempre que hay un problema de por medio, la tendencia de mucho creyente es empezar a voltearse contra Dios. Y si ese creyente no se voltea contra Dios, empieza a voltearse con las personas que representan algo para su fe. Usted empieza a ver las personas y normalmente son los pastores o los líderes a los cuales las personas empiezan a tirarle. Porque lo primero que el pueblo empezó a hacer fue echarle la culpa a Moisés. Porque cuando la gente no mira las respuestas que Dios tenía que darle, lo primero que hacen es buscar culpables. Y lo peor que un líder o una persona, hija de Dios, puede permitir es que esa ola de críticas contrarias empiece a hacerlo dudar a usted de lo que está haciendo por fe para Cristo. Oh, hermanos, uno como pastor tiene que enfrentarse a todo tipo de comentarios, pero yo no puedo permitir que esas olas negativas me hagan dudar a mí de la palabra que Dios me ha dado. Usted no puede permitir que su familia, que se burla, que tal vez dice, uy, no, que soy cristiano y mira cómo la está viviendo, todos esos comentarios negativos usted no puede permitir que le hagan dudar de quién es su Dios. He topado con muchos hermanos que se han acercado a mí cabizbajo diciendo, pastor, yo platiqué con tal en mi familia y me empezaron a reclamar y a hacer menosprecio. Pero qué maravilloso es cuando uno se para firme y dice, no importa lo que la gente diga, yo estoy convicto y convencido de lo que Dios me ha dicho y de lo que va a hacer a través de mi vida y de mi familia. Oh, hermanos, usted tiene que entender que cuando uno se para con fe y habla con fe, la gente lo va a criticar. Cuando usted, hermano, habla fe, hay gente que se molesta. Hay hermanos que a veces están diciendo, no, que esto así, que allá, no, hermano, hay que creer. Y yo creo que por dentro dicen que este loco se cae, no le estoy contando yo mis problemas. Amén. Pero eso es lo que sucede cuando usted se para con fe. La gente no lo va a entender. La gente no lo va a entender. Aún el mundo nos critica, nos tilda de locos, nos dice que somos unos religiosos, pero les aseguro que somos la gente más feliz sobre la tierra. Porque yo soy feliz. Amén. Yo siento gozo, yo siento paz, porque sé que hay algo más glorioso por delante. Y usted tiene que entender que por mucho que le guste su carro, por mucho que le guste su casa, por mucho que le guste el salario que ganaba, eso nunca va a superar, hermano, lo que Dios puede darnos. Yo platicaba con un hermano que hace poco me llamó, que a lo mejor nos está viendo, y él me dijo, pastor, le llamo porque no me hace falta dinero, no me hace falta trabajo, porque Dios ha sido bueno conmigo, pero me falta lo principal, que es su presencia sobre mi vida, pastor. Las cosas han marchado bien, pastor, pero hay algo dentro de mí que no lo puedo llenar con nada de eso. Y sé que es la presencia de Dios. Y qué maravilloso cuando usted reconoce, ¿no?, que nada va a llenar lo que solamente Dios puede ocupar en nuestra vida, y es el primer lugar. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, usted le siente sabor a todo. Usted disfruta lo que está a su alrededor, usted disfruta lo que recibe, por muy pequeño que sea, para usted es una gran bendición, porque está sazonada con la bendición de Dios. Oh, hermanos, a unos discípulos empezaron a criticar a Jesús y le dijeron, no te importa que nos estamos ahogando, tú estás bien contento ahí descansando. Jesús estaba dormido en la barca, estaba descansando, estaba muy relajado. Y eso es lo que sucede en el Hijo de Dios cuando aprende a confiar en Dios. Usted puede ver que los vientos están somatando todo a su alrededor y usted está confiado. Y eso fue lo que molestó a los discípulos. No te importa, ese no te importa es como, te vale que nos estemos ahogando. No te importa que mi economía esté así, Señor. No te importa que me sienta preocupado. No te importa. Y el Señor le dijo, no han aprendido a confiar en mí. No han aprendido a depender de mí como yo quisiera. Es por eso que la gente
mira usted parado con fe, lo critican, lo atacan, porque no entienden lo que Dios está haciendo. Aún muchas de las personas, hermanos, que a veces se molestan por la fe que profesamos, es porque el enemigo ha empezado a atacar y a minar su mente. Y lo que sucede es que cuando usted mira a una persona con fe que está determinada a no renunciar, eso empieza a crear un espíritu de autocondenación. Empieza a sentir esa persona que se está autocondenando porque lo miren a usted tan firme y dentro de ellos dicen: no, pero yo no puedo pararme de esa manera. No, yo de plano que mi evangelio ha sido un fracaso porque yo no me puedo parar de la misma manera que ese hermano. Y es ahí donde el diablo empieza a hacerle creer que usted está autocondenando. Y no debe de ser así, hermano. Es por eso que la Biblia nos manda y dice: ustedes que son maduros, aprendan a restaurar los más débiles. Es por eso que yo como pastor hay veces que me topo con gente que yo quisiera decir: hasta aquí, estoy cansado de lidiar con ese tipo de personas, pero viene el Espíritu de Dios y me dice: no pongas un punto final donde yo estoy haciendo una obra especial en el corazón de esa persona. Es por eso que el corazón del pastor, hermano, tiene que aguantar mucho. Es de verdad, de llamado de Dios, de amar las almas. Y de igual manera usted tiene que amar su familia. Y por muy cabezona que sea su esposa, y por muy cabezón que sea el esposo, usted tiene que pararse firme y creerle al Señor que va a hacer su obra en el nombre de Jesús. Y el último punto más importante que Moisés recordaba y que el pueblo no entendía es que la oración tiene poder. La oración tiene poder. Mientras que Moisés vio que todos criticaban, dijo: Señor, a ti alzaré mis ojos. Te pido que me des dirección porque esto me quieren matar, Señor. Pero yo sé que usted va a hacer una obra. Y en ese momento, de lo más sencillo, de lo más ilógico, Dios le dice: agarra ese palo y lánzalo en el agua. Y automáticamente esa agua se endulzó. Fue agradable por una persona que supo orar. Por una persona que sepa orar dentro de la familia. Oh, hermanos, milagros de provisión van a llegar. Milagros abundantes van a llegar. Ahora imagínense si los dos se ponen de acuerdo como matrimonio. Hermanos, prepárense, vamos a ver grandes bendiciones. Estamos creyendo que la gloria de Dios va a empezar a visitar cada hogar, cada familia. Pero debemos de pararnos firmes en este tiempo. Usted tiene que entender que usted todo este tiempo ha caminado correctamente y ha vivido en santidad y ha guardado los estatutos de Dios. Pero ahí es donde se va a probar su fe. Todo lo bueno que usted ha hecho ahorita se está resumiendo con su actitud, con su determinación. Todo lo que usted sembró antes, ahorita se va a ver el fruto de eso. Pero es necesario que seamos probados. Es necesario que seamos formados. Pero yo quiero ser un hombre que marque la diferencia frente